Pues buenos días, como bien ha dicho, yo soy Pedro Vallejo, voy a realizar la presentación de mi proyecto, titulado Diseño, Construcción y Estudio de la Viabilidad de un túnel de viento casero. Bueno, antes de comenzar me gustaría dar las gracias al centro por darme la posibilidad de realizar este trabajo y a Raquel Ariza, tutora de este proyecto, que me ha estado ayudando a lo largo del desarrollo del mismo. También quería dar las gracias a familiares y amigos por el apoyo anímico realizado. Este es el índice más o menos de los temas de los que voy a hablar. Más o menos comenzaría tratando el desarrollo del túnel, para luego hablar más en detalle sobre la evaluación del mismo, para ver si es una buena herramienta sobre la que estudiar el comportamiento aerodinámico. Bueno, a mí desde siempre me ha apasionado todo aquello relacionado con el mundo de la aviación y realmente quise trabajar en algo relacionado con esta. En un principio pensé en construir un avión a radio control, pero pensé que sería más interesante, bueno, y aparte ya se había hecho, el hacer algo que tuviera una utilidad más allá de lo divertido que puede ser volar un avión a radiocontrol. Ahora me voy a centrar más en hablar sobre el desarrollo, planificación y construcción en sí misma del túnel de viento. Como objetivo me planteé la creación de una herramienta para el estudio del comportamiento del aire, o sea, un túnel de viento. Este objetivo se podría subdividir en el diseño, la construcción, el estudio de la viabilidad, para ver si es una buena herramienta o no, y la divulgación. Para este último apartado se creó una página web con todos los contenidos necesarios para que todo aquel que quiera replicar este proyecto pueda hacerlo. También se crearon una serie de vídeos explicativos que están en YouTube, en los que se explica toda la teoría y aspectos físicos relacionados en el túnel de viento. Como metodología me basé en el método tecnológico, ya que es el método más adecuado si se quiere realizar una buena construcción y un buen diseño. Sin embargo, antes de comenzar a trabajar, tuve que investigar sobre los distintos aspectos físicos relacionados que hay que tener en cuenta en un túnel de viento, así como los experimentos que se realizan en ellos. Estos son unos pasos a seguir que me planteé antes de comenzar a trabajar, basándome en el método tecnológico, y como se puede observar, bueno, comienza siendo la parte más teórica, para luego pasar a la parte tecnológica, como el diseño y la construcción, y luego probar lo creado. Este es el cronograma que realicé según iba trabajando, en el que se muestran las diversas actividades que conforman el proyecto, la fecha de inicio de las mismas y la duración total. Cabe destacar, por ejemplo, que el marco teórico, pese a que dice que dura 122 días, esto no fue verdaderamente así, ya que no estuve trabajando 122 días seguidos, fueron trabajando salteado. También cabe destacar la elaboración de planos, ya que esto sí se asemeja más a la realidad, ya que tuve que aprender desde cero a manejar AutoCAD, la aplicación que usé para elaborar los planos. Bueno, ahora sí, ¿qué es un túnel de viento? Bueno, un túnel de viento es un entorno controlado en el que se realizan diversas pruebas aerodinámicas en las que se estudia las turbulencias que generan distintos cuerpos al moverse por el aire. Hay túneles de viento muy grandes, como se parecía en la imagen central, en los que se pueden introducir aviones a modelos de aviones reales, mientras que hay modelos en otros túneles de viento alcanzan velocidades supersónicas y son más pequeños, en los que se tienen que meter modelos a escala. En el caso de más a la derecha se puede observar un modelo a escala de un XB-70 Valkyria, un avión supersónico, generando ondas de choque al moverse por el aire. Abajo, en la parte inferior de la pantalla, he colocado un esquema sobre las partes fundamentales de un túnel de viento. Podemos observar cómo un túnel de viento consta de una entrada de aire, una ventana en la sección de pruebas del túnel para ver lo que ocurre en el interior y una salida de aire. En este caso, el motor está situado en la parte trasera, mientras que en el mío es en la delantera, porque así me ahorraba bastante trabajo y su construcción era más sencilla. Bueno, ¿qué principios hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un túnel de viento? Principalmente hay que tener en cuenta que el caudal es constante, que es igual al área seccional por la velocidad del fluido en el interior de un tubo. Por ello, si hacemos que el túnel tenga esta forma convergente, conseguiremos aumentar la velocidad del fluido en el interior del túnel sin la necesidad de tener un motor más potente. También habrá que tener en cuenta el efecto Venturi, que deriva del teorema de Bernoulli, por el cual la presión estática más la presión dinámica es constante. Por ello, como bien he dicho antes, si aumentamos la velocidad en el interior del túnel, se producirá una bajada de presión estática en el interior del túnel. Esta diferencia de presiones entre exterior e interior del túnel será posible que la podremos aprovechar para introducir el humo que utilizaremos para visualizar las turbulencias sin la necesidad de una bomba o compresor que mueva el humo. También habrá que tener en cuenta que como lo que realmente queremos estudiar son las turbulencias que genera el cuerpo de estudio,
querremos que las únicas turbulencias que aparezcan sean aquellas generadas por el cuerpo de estudio. Por ello, en mi caso, como he situado la hélice en la parte delantera, habrá que limpiar el aire colocando una serie de canalizadores justo después de la entrada de aire para limpiar el aire. Una vez teniendo en cuenta todos estos fenómenos físicos, este fue el diseño que creé. También cabe destacar el esquema de corte que realicé para cortar los tablones que conforman el túnel, ya que hice esta disposición de los tablones para intentar aprovechar de la manera más eficiente la madera. Estas serán las distintas herramientas que utilicé a lo largo de la construcción del túnel con sus respectivos precios. Esta es la tabla de materiales y electrónica necesarios para la construcción del túnel. Cabe destacar que el precio final, contando con las herramientas, es de 300 euros, aunque es algo inviable, no sería recomendable realizar este proyecto si no se cuenta con un principio con las herramientas, ya que el precio se dispara a una barbaridad. También, si ya se tienen las herramientas, como sería recomendable, el precio se reduciría a la mitad, a unos 150 euros, lo cual en realidad se reduce aún más, ya que la mayoría de materiales se pueden encontrar por casa ya de por sí. Sin embargo, otros materiales, como por ejemplo el Sweet Smoke de Silk Kit y el Rock Smoke Stack, son materiales más específicos y más caros, que solo se pueden encontrar en tiendas de modelismo ferroviario. Estos dos materiales forman parte del sistema de humo que generará el humo para visualizar las turbulencias. Como herramientas virtuales, utilicé Google Sites para la creación de la página web con toda la información necesaria, Google Docs y Google Sheets para la elaboración del trabajo escrito, AutoCAD y Tinkercad para la elaboración de planos y esquemas eléctricos, respectivamente, QR Generator para la elaboración de códigos QR, utilizarlos como link que llevan a la página web, iMovie para la edición de vídeos explicativos y Airfoil Tools como lugar del que sacar los datos sobre los distintos perfiles alares que utilizaré en la evaluación del túnel. El proceso de construcción fue más o menos sencillo. Comencé cortando y pegando los distintos tablones de madera para formar el cuerpo del túnel, utilizando cola blanca. Más tarde pinté el interior de negro y coloqué los canalizadores, formados a partir de cañas de cartón. También coloqué una pajita por la que se introducirá el humo al interior del túnel. También, más tarde, coloqué una banda de LEDs en la parte superior del túnel, que ahora mismo están encendidos, para visualizar aún mejor el humo en el interior. Y si os fijáis bien, supongo que no sé si se podrá ver, hay unas bandas rojas a 0, 15 y 30 grados de inclinación respecto al horizontal, para así poder observar el ángulo de incidencia de los objetos que se encuentran en el túnel respecto a la corriente de aire que va por el túnel. Bueno, este sería el resultado final. Ahora me voy a centrar más en hablar sobre las distintas pruebas que hice para ver si el túnel es una herramienta viable sobre la que experimentar y trabajar. Para ello, busqué el momento exacto en el que distintos perfiles alares entraban en pérdida. Estas pruebas, así más o menos, con estas pruebas podría ver si en el túnel se producían los distintos fenómenos aerodinámicos de la misma manera y en el mismo momento que en la realidad. Pero antes de trabajar sobre la pérdida, debemos conocer qué es la sustentación. ¿Y qué es la sustentación? Bueno, pues la sustentación es la fuerza que aparece cuando sumergimos un perfil alar en una corriente de aire. Esta fuerza de sustentación aparece porque el aire, aunque no lo parezca, es viscoso y por la propia forma del perfil alar se mantiene pegado a la superficie, por lo que es deflectado hacia abajo, apareciendo esta fuerza. La fórmula matemática para esta fuerza es 1/2 por la densidad del aire por la velocidad del aire al cuadrado por la superficie alar por el coeficiente de rozamiento, o sea, por el coeficiente de sustentación, perdón. Este coeficiente de sustentación es muy importante, ya que aumenta o disminuye la fuerza de sustentación teniendo en cuenta la forma del perfil y el ángulo de ataque en el que éste se encuentra. Por lo que a más ángulo de ataque, más sustentación. Que este ángulo de ataque es el ángulo de incidencia del perfil respecto al viento que recibe. Este factor se utiliza por ello para estudiar el comportamiento de los distintos perfiles alares. Por ello he colocado aquí esta tabla en la que se observa cómo según aumentamos el ángulo de ataque aumenta el coeficiente de sustentación hasta cierto punto, hasta el conocido como CLmax, a partir del cual se puede producir la pérdida. ¿Y qué es la pérdida? Bueno, pues la pérdida es el fenómeno aerodinámico que hace que desaparezca por completo la sustentación. Como se puede observar
debido a la viscosidad del aire, si vamos aumentando el ángulo de ataque, esta viscosidad llegará a un punto que no sea suficiente para mantener el flujo pegado al ala, por lo que este flujo se separará y dejará de ser deflectado hacia abajo. Como se puede observar en el GIF, en el que hay unos hilos sobre la superficie de un ala, según va aumentando el ángulo de ataque, estos hilos se levantan junto al flujo que pasa por el ala. Más o menos de manera esquemática, esta es la manera en la que se debería ver un perfil en pérdida dentro de un túnel de viento. Podemos observar cómo hay una corriente de aire que sigue más o menos su dirección original, mientras que se forma un vacío en la parte posterior del perfil. Bueno, ahora sí, vamos con las pruebas que realicé. La primera prueba consistió en experimentar con el R3A, perfil aerodinámico del Aeropract A22, un avión lento y que está diseñado para volar bajo. En The Airfield Tools saqué esta tabla en la que se muestra cómo el CLmax se produciría a unos 15 grados, por lo que a partir de ese momento se podría producir la pérdida. Como podemos observar, según vamos aumentando el ángulo de ataque del perfil, estas son imágenes de mi túnel de viento, según vamos aumentando el ángulo de ataque del perfil, llega a un punto en el que el flujo se desprende. Este momento es a unos 15, 16, 17 grados de ángulo de ataque, por lo que se obtienen datos bastante parecidos. También cabe destacar que no solo me limité a hacer esa prueba, sino que también continué experimentando con el R3A cuando se le añaden unos flaps, que es una superficie aerodinámica que se sitúa en la parte trasera del perfil, que lo que hace es aumenta la sustentación, pero hace que la pérdida se produzca antes. También estudié el comportamiento del R3A con flaps y con slats. ¿Qué son los slats? Los slats son esta superficie delantera de aquí, que lo que hace es canaliza el flujo sobre la superficie del ala y evita que éste se desprenda, por lo que retrasa el momento en el que el perfil entraría en pérdida. Como se puede observar en la imagen, no fui capaz de observar la pérdida hasta unos 30 grados de ángulo de ataque, por lo que dupliqué la cantidad de ángulo de ataque que admitía el perfil. También estudié el comportamiento del perfil alar perteneciente al F-104, un caza supersónico muy distinto al Aeropract A22 y su R3A. Como podemos observar, es un perfil mucho más delgado que generaría menor fuerza de sustentación, si bien, como es más delgado, el momento en el que entra en pérdida se retrasa. También estudié el efecto Magnus, que es el efecto aerodinámico por el cual un cilindro en rotación, si se sumerge en una corriente de aire, genera sustentación, porque debido a la viscosidad del aire, al aire les resulta más eficiente seguir esta trayectoria, por lo que es deflectado hacia abajo, apareciendo la sustentación. También estudié la resistencia al avance que generan distintos vehículos. Por ejemplo, en la parte superior tenemos como un Ford Mustang mantiene el flujo pegado a su superficie y además no genera grandes turbulencias, por lo que no generaría una gran resistencia al avance. Mientras que en la parte inferior, el 4 latas, se puede observar perfectamente cómo se produce un gran choque de aire contra la luna delantera y se generaría un vacío en la parte posterior del vehículo, por lo que este vacío succionaría el coche hacia atrás y generaría una gran resistencia al avance. Bueno, creo que estas pruebas demuestran más o menos que mi túnel es una herramienta viable en la que se puede trabajar y estudiar los distintos fenómenos aerodinámicos. También me habría gustado continuar estudiando distintos fenómenos, como es medir numéricamente el coeficiente de sustentación, la fuerza de rozamiento, fuerza de sustentación y demás, así como la estabilidad aerodinámica de cuerpos. Sin embargo, esto no me ha sido posible. Bueno, como conclusión, me gustaría decir que este trabajo me ha gustado realizarlo, ya que me ha permitido investigar más a fondo en un campo que me gusta y que probablemente si nunca hubiera hecho este trabajo, nunca habría llegado a investigar tanto en él. Esto sería todo y bueno, gracias a todos por vuestra atención. El humo no funciona, pero vamos, puedo intentarlo. Vale. Muchas gracias.
Vale, pues ahora lo pongo. Sí, o sea, lo único que el humo que utilizo para ver las turbulencias, justo ayer comprobé que ya no ha dejado de funcionar. Pero bueno, muestro cómo sería más o menos y demás. Bueno, pues dejo mando por aquí. Básicamente, aquí tengo lo que viene siendo la chimenea que genera el humo, que la he sacado de un modelo a escala de un tren y bueno, conectado a un potenciómetro. Esto pues se rellena con este aceite y se quema y genera bastante humo. Se sitúa en la parte inferior de aquí, justo abajo de la pajita, bueno, no se ve, pero hay un agujerito ahí que por el efecto Venturi chupa el humo. Entonces, se enciende el ventilador, se coloca, he traído bastantes perfiles, distintos perfiles. Este es el R3A, el R3A con flaps y el del F104, que es mucho más delgadito. Entonces, a ver, el más chulo que mejor se ve es este, que además tiene hilitos. Entonces se colocan los agujeritos de aquí, más o menos. Vale. Así. Esto está girando. Creo que así. Y entonces ahora, según se ha caído, pues no asoma por aquí. Ahora. Bueno, pues ahora te colocas así, más o menos vas viendo cómo los hilitos se van levantando según voy aumentando el ángulo de ataque. Ahora mismo no lo veo yo mismo. Vale, sí. Se van levantando, bueno, y con el humo se ve aún mejor porque claro, de todas formas he traído un vídeo, no sé si luego queréis que lo ponga o algo, en el que se ven los experimentos bien con el humo y con todo. O sea que vamos. Vale. Tengo un pincho, o sea que lo tengo que... voy a tardar un ratito en verlo. Si queréis con las preguntas y... Ok. Bueno, pues a ver, más o menos cuando se quiere tomar en cuenta el estudio de un fluido, los cálculos matemáticos son bastante complicados y complejos, ya que no solo es así una ecuación sencillita como la de sustentación de 4 factores, sino que hay que tener en cuenta pues un montón de cosas, los rotacionales, vectores y demás. Por lo que más o menos esta es la manera más eficiente de trabajar con el aire, ya que como no deja de ser un fluido, más o menos pues sí que afecta un poco la escala, porque pues bueno, para la escala se utiliza el número de Reynolds, en que hace que varíe más o menos los resultados. Pero como cuando se trata de un fluido, lo más sencillo es básicamente utilizar el propio fluido antes de hacer los cálculos matemáticos. Entonces pues el fluido al final, el aire de aquí, es el mismo que el aire de allí, por lo que no cambia nada. Ok. Perdón. Eh, bueno. Vale, pues así más o menos estas son las pruebas que realicé. Este es un vídeo completo. Bueno, esta es la primera. Le voy a poner cámara lenta porque se ve mucho mejor la cámara lenta cómo se produce de todo. Entonces, vídeo, reproducción. Vale. Bueno, pues aquí más o menos se puede ver cómo el flujo sobre el perfil comienza siendo laminar. Según,
Bueno, es que otro problema que tuve a la hora de construir el túnel fue que yo lo hice, he aprovechado un ventilador, pero realmente esto no es nada eficiente porque va como por velocidades fijas. Y la velocidad perfecta a la que se ve el humo está justo entre medias, entre el 0 y el 1. Entonces hay que estar jugando así todo el rato para que la velocidad sea constante. Por ello las pruebas están un poco como intercaladas así, que va y viene el humo. Pero bueno, aquí estas son las primeras pruebas en las que se puede observar más o menos cómo se produce la pérdida aquí. Ahora aumentaré un poco más el ángulo de ataque y se forma aquí una especie de vacío que no que es turbulento, que no generaría nada de sustentación. Luego más adelante, pues voy cambiando el perfil hasta con flaps y tal, y bueno, pues se puede observar distintos fenómenos. Es algún momento interesante. Este es el perfil con slats y flaps. Bueno, y eso sería... Vale. Bueno, pues esta es más o menos la portada de mi página web, aquí con un índice que te lleva a cada parte, una introducción, una pequeña introducción sobre qué es un túnel de viento y demás. Así también se encuentran en esta página web el trabajo, lo que viene siendo el trabajo escrito entero, para que todo aquel pues tenga aún más información a mano. Luego, si nos vamos a los problemas encontrados, que es la parte más interesante, bueno, pues aquí se encuentra la parte del proyecto en la que explico todos los problemas que me he ido encontrando a lo largo del desarrollo del túnel. Así, primero comienzo explicando más o menos, pues, el problema que tuve a la hora de seleccionar el ventilador, como he dicho, pues porque no había ningún motor ni hélice que me fuera útil, porque todos tenían sus problemillas. Luego también, pues como habéis podido observar todos, las patas son muy cortas, porque no tenía pensado utilizar este sistema de propulsión, por lo que, bueno, pues ha habido que levantarlo. Luego también, pues tenía pensado así intentar conseguir este efecto súper chulo de los túneles de viento que se ven como las distintas líneas laminares del aire ahí, pero no me ha sido posible porque en cuanto hacía que el sistema de humo tuviera varias salidas, se me difuminaba un montón y dejaba de verse nada, o sea, un fracaso. Y esos son los principales problemas, más o menos. Pero sin embargo, bueno, aún así animo a todo el que quiera a continuar usando este túnel o a replicar este proyecto, ya que a mí me parece un tema muy interesante que merece la pena. Supongo que sí. No he llegado a analizarlo desde ese punto de vista, pero vamos, supongo que todos los factores hay que tenerlos en cuenta. Supongo que en otros túneles más avanzados sí se habrán hecho cálculos de ver cómo cambia si se mete humo o no, pero vamos, yo en el mío no he notado la diferencia. Eso, tío.